Amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a todos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Y en el día de hoy quisiera compartir con todos ustedes un pensamiento que ha venido a mi corazón, que se halla en la palabra de Dios, Mateo capítulo 13 y versículo 52, y que espero con todo mi corazón que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amén. Vamos a compartir esta palabra y vamos a dejarnos enseñar, amén, por su palabra. Amén. Nos dice así pues este texto en Mateo capítulo 13, y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que toda la gloria, honra y alabanza sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, todos conocemos más o menos un poco sobre el entorno de Israel, sobre el Antiguo Testamento, el sacerdocio, los escribas, etc. En este caso nos ocupamos de los escribas, los cuales tienen su nombre en hebreo y a ellos se les llama los soferim. Los soferim que nosotros traducimos por escribas. Sofer también tiene un derivado que es shefer, que significa libro, pero los soferim eran los que preparaban los libros de la Torá. Es decir, los escribas tenían una tarea encomendada de parte de Dios muy importante y muy significativa. Importante porque pesaba sobre sus hombros la transmisión escrita de la Torá. Cualquier persona no podía agarrar y hacer una copia de la Torá. Solamente estas personas que estaban instruidas en la ley eran los encargados directos de poder transmitir el texto escrito. Y aparte de la importancia que pesaba sobre sus hombros de la transmisión escrita, estaba también esa importancia significativa. Importancia significativa que nos habla de la siguiente manera: la palabra de Dios debe fluir, debe correr, debe de ser transmitida. Amén. Entonces hay dos puntos importantes que descansaban, ¿verdad?, en el ministerio de los escribas, de los soferim. Sabemos que las leyes que regían la copia, una nueva copia de la Torá, estaban establecidas de manera muy rigurosa. Primeramente porque el escriba debía de memorizar prácticamente todo lo que iba a transcribir. Es decir, debía de conocer perfectamente el texto. Pero eso no bastaba. No bastaba con conocer el texto prácticamente de memoria. Un escriba era capaz de decirte el número de letras, el número de palabras que existían en cada libro. Conocía perfectamente dónde se encontraban cada palabra
dónde se encontraba cada frase, eran capaces de identificar rápidamente el texto bíblico. Pero además de memorizarlo y de estar habituado al texto, debían de guardar una serie de reglas, y reglas que eran extremadamente estrictas a la hora de copiar un libro. Reglas, por ejemplo, como que no podían equivocarse absolutamente en nada. Si aparecía un error de copia, se tenía que arrancar ese trozo donde había habido un error. Pero si en ese pergamino, en esa copia, había lugares donde había ocurrido algún error más, se destruía por completo, se quemaba. Entonces, el escriba debía de proceder meticulosamente a la transcripción del texto bíblico. Y lo hacía de la siguiente manera: tomaba plumas nuevas y repetía, teniendo el texto delante, lo repetía en alta voz, en voz alta. En voz alta debía de estar leyendo el texto. Y lo hacía palabra por palabra, frase por frase. Cada vez que aparecía el nombre de Dios, el escriba debía de utilizar otra pluma e incluso debía de hacer una ablución específica en honor del nombre de Dios. Así que vemos que era algo muy serio y muy meticuloso. Y Jesús, en este pasaje, que quiere con cariño, con ternura, quiere hablar a nuestros corazones, nos dice así: que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Evidentemente los soferim, los escribas, no solamente se ocupaban de la transmisión del texto escrito, sino que además eran miembros de consejos, eran miembros también con la autoridad, o sea, eran miembros de un organismo jurídico, y ellos poseían la autoridad de dictaminar acerca de las leyes y podían establecer juicios. Entonces, la tarea del escriba no se acababa solamente en la escritura, sino que tenía que poner también en práctica la escritura. No solamente era un conocimiento intelectual de aprendizaje, sino que además debía de vivir conforme a la ley, perfectamente conforme a la ley. En este pasaje nos dice, y recalca de esta manera, dice: por eso todo escriba docto. Esta palabra docto se refiere al escriba que ha pasado toda serie de pruebas y exámenes para ser reconocido en medio de la congregación de Israel. De buenas a primeras, alguien que estaba estudiando para ser soferim, los escribas, esto de ser escriba tenía que ser transmitido, se transmitía por generación. No, cualquiera no podía, es como el sacerdocio, que también se transmitía por generación. Entonces, cualquiera no podía acceder al sacerdocio, y tampoco cualquiera podía acceder a ser escriba. Sin embargo, dentro de las familias que sí podían acceder a ser soferim, ¿verdad?, uno de esa familia,
de cualquier familia de los que sí tenían acceso, ¿verdad?, podía prepararse con otro escriba, ¿verdad?, para poder cumplir su ministerio. Pero de buenas a primeras no se reconocía como un escriba docto. Alguien que se había, por así decir, y para que entendamos en un lenguaje más actual, se había doctorado en su ministerio. Es decir, que tenía que pasar por una serie de pruebas necesarias para que ese ministerio fuese reconocido entre todo el pueblo. Amados hermanos, todos nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, queremos vivir en la palabra de Dios, queremos alimentarnos de la palabra de Dios y queremos, ¿verdad?, completamente vivir en esa palabra. Amén. Pero es necesario, como se hacen, por así decir, y para que podamos entendernos, voy a hablar en este lenguaje, hay que hacer curso tras curso, examen tras examen, prueba tras prueba, amén, para que seamos hallados con gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Amén. El doctorado no se nos puede otorgar de buenas a primeras, sino que debemos de pasar por una serie de pruebas, por una serie de circunstancias que atestiguen que realmente nosotros estamos capacitados para ejercer como verdaderos soferim, como verdaderos escribas, como verdaderos transmisores de la Torá, como verdaderos transmisores de la palabra de Dios. Amén. Y no solo hacerlo de manera intelectual, aprendiendo las cosas de memoria, sino también viviendo cada día. Amén. Aplicando la ley. Amén. Porque el escriba era capaz, también tenía la capacidad de ejecutar un juicio. Así nosotros también debemos, y primeramente en nuestras casas, ejecutar la palabra de Dios. Es decir, poner en práctica la palabra de Dios para que nosotros, no solo yo, usted, como cristiano, como creyente, aplica la palabra de Dios, sino que en todo su entorno usted sea capaz de aplicar la palabra de Dios. Amén. Para ello, evidentemente, para que podamos aplicar con autoridad la palabra de Dios en todo nuestro entorno, se necesita algo que se llama testimonio. No solamente conocer la Torá, la palabra de Dios de memoria de forma intelectual, sino que en nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestra manera de andar y de caminar cada día, demostramos, amén, que somos escribas, que somos soferim, pero que además somos doctos, que estamos capacitados por nuestro testimonio y por nuestra forma de comportarnos como creyentes, de aplicar la ley de Dios, de aplicar las reglas de Dios en todo nuestro entorno. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea para Dios. El término docto quiere indicar también aquel que conoce la totalidad de la Torá, la totalidad de la palabra de Dios. Como escribas, es decir, como transmisores de la Torá, no podemos estancarnos o quedarnos agarrados a una sola parte de la Torá sin aplicar la totalidad de la Torá, la totalidad de la palabra de Dios. Es decir, a la hora de aplicar un juicio, y esto distinguía, era la distinción del escriba que era docto, que conocía la totalidad de la Torá, de aquel escriba que solo conocía una parte de la Torá, de aquel escriba que solo conocía intelectualmente, ¿verdad?, la ley, pero que no tenía ese tacto que se necesitaba, ese trato especial que se necesitaba, ¿verdad?, con la gente. Entonces, amados hermanos y amigos, cuando nosotros aplicamos la ley de Dios en nosotros, en nuestro entorno, no debemos de
arraigarnos en un solo versículo que pronuncia juicio, que pronuncia condenación, sino teniendo en cuenta la totalidad de la ley. De tal manera que el escriba de escribas, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando se dirige a los escribas y fariseos, les reprocha que ellos conocen la ley, pero aplican la ley sin amor. Aplican la ley sin el cariño de un padre. Y por eso les recuerda este texto, ¿verdad? Les recuerda cómo debía de ser un verdadero escriba. Y les dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Amén. Un padre de familia no quiere mal a sus hijos, no quiere mal a su entorno, no quiere dañar su casa, sino que la quiere construir. Amén. La va a edificar y la va a construir. Lo va a hacer de manera sólida. Amén. Para que esa casa permanezca. Amén. Entonces, amados hermanos, amigos que me escucháis, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, debemos hacerlo conociendo la totalidad de la Torá. Conociendo es, en primer lugar, aquellos pasajes que deben de poner orden en nuestra casa, orden en nuestro hogar, orden en nuestro entorno, pero siempre haciéndolo con corazón de padre. Eso no quiere decir que no apliquemos la Torá, que no apliquemos la ley, que no apliquemos el juicio de Dios. Claro que no, debemos de aplicarlo porque nosotros somos los soferim, nosotros hoy día somos, amén, los transmisores de la palabra de Dios y por lo tanto nosotros debemos también de emitir juicio en nuestro entorno, pero debemos de hacerlo con un corazón de padre. No nos olvidemos nunca que Jesucristo también nos ha tratado siempre con ese corazón amoroso de padre, que hemos caído a veces, que nos hemos desviado, que no hemos hecho las cosas correctamente, pero sus brazos amorosos, sus brazos llenos de ternura han estado ahí para recogernos, amén, para ayudarnos, para levantarnos, amén. Claro que se ha aplicado, Dios nos ha aplicado siempre su justicia, claro que sí, amén, pero una justicia con amor, una justicia que puede solamente venir de lo alto, amén. Voy a leerles solamente un pasaje, voy a tomar el Nuevo Testamento, les quiero leer en Colosenses capítulo 3, a partir del verso 18, y vean cómo se aplica aquí justamente este texto, y Pablo quiere también aportar ese grano de arena, amén, para que podamos ver que la ley de Dios, la palabra de Dios, hay que aplicarla con la justicia de Dios. Amén. Nos dice así: esposas, respetad a vuestros maridos como corresponde a cristianas. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis duros con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, pues es lo que agrada ver entre cristianos. Y dice: padres, no irritéis a vuestros hijos, no sea que se desalienten. Amén. Entonces aquí nos está confirmando justamente este pensamiento que ya sale de la boca de Jesús, amén, y que golpea hoy día nuestros corazones para que apliquemos como soferín, como escribas, apliquemos la ley, pero que lo hagamos siempre con un corazón de padre, con un corazón de ternura, de amor y de cariño, aplicando la ley de Dios, aplicando la justicia de Dios, pero también, amén, al lado debe de estar ese lado cariñoso, amoroso, amén, es la vuelta de la moneda, amén, en la cual, verdad, podemos recibir el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que toda la gloria sea para Él. Y para terminar, en esta última parte del versículo 52,
nos dice, es semejante a un padre de familia, dice, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amados hermanos y amados amigos, este texto debe de golpear hoy nuestros corazones porque es y aparece en nuestras vidas como una especie de exigencia o de recordatorio o de alerta, porque Dios nos dice que en nuestras vidas debe de haber un tesoro. Amén. Y la pregunta en el día de hoy es, ¿hay un tesoro en tu vida que puedas dejar en transmisión a los que vienen? Amén. ¿Hay un tesoro en tu vida? Disculpen. Son cosas, como digo, del directo. Ya está, discúlpenme. Bien. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios viene de esta manera recordándonos y alertándonos. ¿Existe tal tesoro en nuestras vidas? ¿O estamos desprovistos totalmente de un tesoro, de un legado que podamos dejar aquí, ¿verdad?, a los que vienen detrás de nosotros? Amén. Amados hermanos, la vida sabemos que es breve, tiene un comienzo y tiene un final. Pero Dios, en su bendita sabiduría, llena nuestras vidas de experiencias, llena nuestras vidas con ese tesoro, justamente, para que las generaciones futuras, ¿verdad?, tengan esa riqueza, se puedan enriquecer, amén, de nuestras experiencias y de nuestra vida con Dios, amén. Eso es lo más importante. Entonces, la palabra de Dios nos dice que es como ese padre de familia y que es capaz de sacar de su tesoro, amén, cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas deben de llevarnos siempre a la comunión con Dios. Que todo lo nuevo sean cosas buenas. Que todo lo nuevo que aprendamos, ¿verdad?, sea estar más a cuentas con Dios. Que todo lo nuevo que tengamos en nuestro tesoro sea eso que nos ayude a tener un impulso en nuestra vida espiritual y que nos acerque más a Cristo. Y que las cosas viejas que estén en nuestra vida, que no sean heridas del pasado, que podamos transmitir a las generaciones futuras porque no se lo merecen. Las heridas de nuestro pasado deben de estar sanadas, amén, por la sangre de Jesucristo, para que no las transmitamos a las generaciones futuras. Las cosas viejas que guardemos en nuestro tesoro, que sean nuestras experiencias con Cristo, nuestras batallas ganadas con el Señor, amén, y todos esos buenos consejos que podamos dar a aquellos que nos escuchan, amén. Dejemos, pues, tras de nosotros un verdadero tesoro, un tesoro espiritual, un tesoro que se sientan, ¿verdad?, orgullosos de recibir aquellos que nos van a seguir detrás, ¿verdad? Y que ese tesoro les sirva a ellos, amén, para riqueza espiritual primeramente, para fortaleza de sus vidas y para poder conducirse también en la casa del Señor. Amén. Queridos hermanos, con estas palabras ya quiero dejarles. Somos, como he dicho antes, los shoferim. Hoy día nosotros somos los escribas. Somos también aquellos que están transmitiendo la palabra de Dios. Y por lo tanto, lo debemos hacer con un testimonio, amén. Lo debemos hacer y ejecutar siempre ese ministerio con equidad, amén. Con la totalidad de la palabra de Dios, amén. Y también debemos de hacerlo transmitiendo y guardando ese tesoro para las generaciones futuras. Que Dios les bendiga a todos ustedes por escucharme, amén, y que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Amén. Nos vemos en un próximo video.